Ventana de Esperanza, un programa de la Iglesia Bautista El Divino Salvador de Monterrey. Avenida Gonzalito 610 Sur, Colonia San Jerónimo, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Teléfonos 818-346-3278 y el 814-050-5415. En Facebook nos encuentras como ibets.mty. Sigue nuestras transmisiones en vivo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Te invitamos a visitarnos en el nombre del Señor Cristo Jesús. Considerar un giro de 180 grados es tu seguro de vida. Muy buenos días, amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto a Georgina Flores a nombre de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Damos gracias a Dios por este nuevo día y por esta nueva oportunidad de transmitir Ventana de Esperanza para todos ustedes. Los invitamos a que se queden con nosotros y escuchemos juntos a Roberto Basaldúa, quien nos compartirá un tema que ha titulado Zaqueo, un arrepentimiento genuino. Amigos, y nosotros ya estamos listos aquí en cabina para recibir sus llamadas telefónicas. Por favor, toma nota y anímate a comunicarte con nosotros. Llámanos a los teléfonos 81 83 75 551 y al 81 83 75 555. O también puedes enviarnos un mensaje de texto. Escríbenos al WhatsApp 811-782-9858. Comparto nuevamente los teléfonos aquí en cabina. 81 83 75 551 y el 81 83 75 555. O escríbenos al WhatsApp. Envíanos un mensaje al 811-782-9858. ¿Te gustan las redes sociales? Les comparto las nuestras. En Facebook nos encuentras como ibets.mty. En YouTube encuentras nuestro canal como Ibets Compartiendo Vida. Y en Instagram estamos como ibets.mty. Amigos, para iniciar con nuestro tema de hoy, comparto con ustedes lo que encontramos en la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 8. Y me voy a permitir leer del versículo 4 al 7 en una traducción que nos ayuda más en su comprensión. Dice así: cuando alguien se equivoca, se corrige. Cuando pierde el camino, vuelve a buscarlo. Pero este pueblo me abandonó y no quiere volver a mí. La gente de este pueblo insiste en rechazarme, prefiere a los dioses falsos y no quiere volver a mí, que soy el Dios verdadero. Los he escuchado con mucha atención, pero no hay quien diga la verdad, ni quien se arrepienta de su maldad. Nadie admite que ha hecho mal. Todos hacen lo que les da la gana. Parecen caballos fuera de control. Hasta la cigüeña y la grulla conocen las estaciones del año. También la tórtola y la golondrina saben cuándo ir a un lugar más cálido. En cambio, este pueblo no me conoce ni quiere obedecer mis leyes. Amigos, fuimos diseñados por un creador amoroso que nos ha dado toda clase de razones para querer volver a casa con él. Sí, así como estaban Adán y Eva en el inicio, hasta que entró el pecado en este mundo. En su presencia, en la de Dios, hay esperanza, amor, protección duradera y plenitud de gozo, de contentamiento. Lejos de Dios existe un placer temporal, pero también pérdidas y desesperación eternas. Hoy te pregunto, amigo radioescucha, ¿estarías dispuesto a volverte y dirigir tu regreso a Dios? Por favor, no se aparten de esta frecuencia y juntos escuchemos a Roberto Basaldúa, que nos compartirá la historia de un personaje llamado Zaqueo con una extraordinaria experiencia de arrepentimiento genuino. Nuestro mayor deseo y oración, amigo y amiga radioescucha, es que hoy pongas toda tu fe en el Señor Jesucristo para tu salvación y vida eterna. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a Roberto Basaldúa, a quien agradezco por compartir este espacio conmigo en Ventana de Esperanza. Bienvenido, hermano Roberto. Buenos días a todos los que escuchan este programa en la radio. Deseo que el Señor les bendiga grandemente en sus vidas.
Hoy quiero hablar de una historia en la Biblia sobre un hombre llamado Zaqueo. Dice la Biblia que Zaqueo era un hombre rico, pero a pesar de que tenía todo, y él aún así sintió que le faltaba algo en su vida y que sentía que tenía una necesidad de conocer quién era Jesús, de lo que tanto escuchaba hablar. Y eso se convirtió en un deseo en su corazón, pero se le complicaba porque era bajito de estatura, y debido a la multitud que seguía a Jesús, pues no podía acercarse. Pero déjame leerte esta historia en la palabra de Dios y viene en Lucas 19, del 1 al 10. Nos dice la Biblia: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la vida de Zaqueo tenemos un ejemplo de cómo el Señor Jesús puede cambiar la vida de cualquier persona, sin importar su condición social o económica. Sea como sea la persona, si tal persona tiene un deseo en su corazón de conocer a Jesús y lo busca, con eso es suficiente para que el Señor Jesús vaya a su encuentro, porque el Señor conoce los corazones y sabe quién le busca y quién no. Zaqueo era un hombre rico, y humanamente hablando, podemos pensar que alguien como él pues no necesitaba nada, porque tenía todo lo que pudiera desear. Mas sin embargo, Zaqueo, a diferencia de muchas personas con bienes, él sí vio más allá de sus posesiones, porque seguramente en algún momento, al ver a Jesús tal vez de lejos, sintió que sus bienes no lo eran todo en la vida. Él tuvo en su corazón ese deseo, esa inquietud por conocer quién era Jesús. Y es algo muy importante que toda persona debiera de considerar y preguntarse: ¿quién es Jesús? ¿Por qué vino a nacer en la humanidad? ¿Y por qué murió en una cruz siendo el Hijo de Dios? Pues déjame decirte que Jesús es la persona más importante que ha tenido la humanidad, porque Él puede cambiar la vida de cualquier persona. Sí, Él puede cambiar su corazón y hacerlo una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Hay mucha gente en la vida con muchos problemas y dificultades, con mucho sufrimiento, con muchas complicaciones, y muchos de ellos tratan de encontrar una solución a sus problemas. Hay problemas financieros, hay problemas de salud, problemas de divorcio y muchas situaciones más. Jesús ofrece descanso a todas esas personas con problemas y sufrimiento en sus vidas. Él dice en Mateo 11:28: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entregar nuestra vida a Cristo es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida, porque eso solucionaría también muchos problemas que pudiéramos tener en nuestra vida. Zaqueo tenía ese fuerte deseo de encontrarse con Jesús, que hasta estuvo dispuesto a subirse a un árbol para encontrarse con el Señor. Esto es lo que Dios quiere: corazones dispuestos a conocer a su Hijo Jesucristo y entregarle su corazón. Porque esta es la voluntad de Dios, que toda persona crea en su Hijo Jesucristo para vida eterna. El Señor Jesús dice en Juan 6:40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Zaqueo era pequeño de estatura. No podía ver a Jesús a causa de la multitud. Vio un árbol con una rama que se extendía a la calle y
decidió subirse a ese árbol, pese a que no era la costumbre de una persona como él hacer eso. Pero sus ganas del Señor, de encontrarse con el Señor, eran mucho más que esto. Por eso a él sí no le importó subirse a aquel árbol. Porque la multitud que seguía a Jesús, muchos de ellos no lo buscaban como una necesidad. Muchos de ellos lo seguían solamente por curiosidad o por ver los milagros que hacía. Y la realidad es que muchos de ellos que llegaban con sus corazones vacíos de vida espiritual, así se volvían a sus lugares con sus corazones vacíos, porque no veían a Jesús como una necesidad para sus vidas. Realmente no sentían en su corazón el deseo de conocer realmente a Jesús. No sentían esa necesidad. Por eso, así como llegaban, se iban igual. Algunos, quizás al ver a Zaqueo subirse a aquel árbol, tal vez se burlaban de él, tal vez se reían de él, pero a él no le importaba eso, porque sabía que de esa manera tendría una oportunidad de que Jesús lo viera, tendría una oportunidad de hablar con Jesús. Eso se había convertido en un deseo fuerte en su corazón, el encontrarse con Jesús. Y esto era algo muy valioso en la vida de Zaqueo, porque él lo deseaba, de encontrarse con Jesús. Y lo que Zaqueo no sabía era que el Señor ya veía su corazón. El Señor ya lo había visto, que le deseaba encontrarse con él y que lo deseaba en su corazón. Y también sabía su nombre, porque dice la Biblia en Juan 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces dice el siguiente versículo que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Nos vemos ahí en Zaqueo con este comportamiento, con ese sentir, un arrepentimiento genuino. Claro que lo era. Él verdaderamente estaba arrepintiendo delante del Señor Jesucristo y lo estaba deseando en su corazón. En la vida de Zaqueo se cumplieron las palabras que el Señor Jesús dijo al ser tentado por Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Zaqueo era conocido por Jesús, porque le llamó por su nombre. Él le dijo: Zaqueo, desciende a prisa. Seguramente Zaqueo quedó sorprendido que el Señor le haya hablado por su nombre. Quizá pensó: pero ¿cómo me conoce si ni siquiera me ha visto? Sí, Zaqueo no sabía que el Señor Jesús conoce a toda persona, conoce el nombre de cada quien, conoce cómo vivimos, qué tipo de vida llevamos, y sabe si deseamos conocerlo o no, porque Él es Dios. El Señor Jesús es Dios mismo, y Dios sabe todas las cosas porque Él es todopoderoso. Dice la Escritura que Él llama a las estrellas por sus nombres. En Isaías 40:26 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ese es el Señor Dios Todopoderoso. Y Zaqueo fue transformado por Jesucristo. Él confesó su pecado. Él reconoció que había pecado en cuanto a su trabajo, defraudando a la gente. Y cobraba más de lo que debía cobrar en cuanto a los impuestos, porque lo que sobraba era para él. Sin arrepentimiento no hay salvación. Es necesario el arrepentimiento para ser perdonado. Y Zaqueo tuvo esto. Zaqueo se arrepintió de sus pecados ante el Señor Jesucristo. La persona que no se arrepiente no puede ser perdonada. El gran propósito y deseo de Dios es tener un pueblo para sí mismo y un pueblo arrepentido y que haya creído en su Hijo Jesucristo como su Salvador personal. El Señor Jesús vio en Zaqueo un corazón arrepentido y fue perdonado y le amó. El Espíritu Santo, que convence al mundo de pecado, convenció a Zaqueo de su pecado. El arrepentimiento de Zaqueo fue genuino delante del Señor. Fue un arrepentimiento verdadero. Y él lo demostró cuando dijo que daba la mitad de sus bienes a los pobres. Él se dio cuenta que no tenía derecho a obtener la mitad de sus bienes porque los había obtenido por engaño. Y a los que había engañado más eran a los pobres. Por eso ahora él quería devolverles lo que les había quitado por deshonestidad. Y por supuesto que no podía recordar a todos los que había engañado.
pero los que podía recordar, él determinó devolverles, dice, cuadruplicado. En Lucas 19:8 dice la Biblia: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El Señor Jesús dio testimonio del corazón de Zaqueo, del corazón arrepentido de Zaqueo, que dijo las siguientes palabras. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué día tan glorioso, cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo y llega la salvación a su vida. Esta persona cambia de ser una persona separada de Dios por el pecado a ser un hijo de Dios, una nueva criatura en Cristo Jesús, un miembro nuevo en la familia de Dios. Dice la Escritura que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y algo también muy maravilloso, que esta persona que recibe a Cristo en su corazón tiene ya la seguridad de la vida eterna, desde el momento que recibió a Cristo en su corazón. Su nombre se escribió en ese momento en el libro de la vida y no será borrado jamás. Ya como conclusión, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se perdió? El hombre que Dios creó. La humanidad que Dios creó fue separada de Dios a causa del pecado de desobediencia. El hombre cayó de la presencia de Dios. Se hizo un abismo entre Dios y el hombre. Y el Señor Jesús es ahora ese puente al Padre. Ese camino al Padre es Jesucristo. Y Él lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Para ir a la presencia de Dios, al morir, es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener a Cristo en el corazón. Es necesario haber tenido un arrepentimiento genuino delante del Señor. El Señor Jesús le dijo esto a Nicodemo, un religioso de su época. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto viene en Juan 3:3. ¿Ya eres salvo por Cristo Jesús? ¿Ya has recibido a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal? ¿No te gustaría tener la verdadera seguridad de ir al cielo al morir aquí? ¿No te gustaría tener esa seguridad de la vida eterna allá con Cristo Jesús? Si lo deseas, es muy sencillo. Es muy sencillo. Si lo deseas en tu corazón, tienes que desearlo en tu corazón. Tienes que reflexionar y ver la vida que llevas y reconocer que Cristo vino a morir por ti en la cruz, por tus pecados. Sí, si tú hablas con Dios, Él te va a escuchar. Si tú deseas en tu corazón tener un encuentro con Jesucristo, Él te va a escuchar. Dile que lo quieres conocer en tu corazón. También tienes que reconocer que eres pecador y que te arrepientes de tus pecados y que le pides perdón y le ruegues que entre en tu corazón. Y así Él viene a tu corazón. Y desde ese momento, si haces esto, pasas a ser un verdadero hijo de Dios en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano Roberto. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra compartida en este día. ¿Y tú, amigo radioescucha, hoy has decidido permitir al Señor Jesucristo posar en tu casa, en tu corazón, en tu vida? ¿Has experimentado un arrepentimiento genuino para tu salvación y vida eterna? Amigos, así como sucedió en aquel encuentro entre Zaqueo y Jesús, también hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahí donde tú te encuentras escuchando este programa, hasta ese lugar te está buscando Jesucristo, amigo radioescucha. Les comparto el siguiente texto en el cual encontramos palabras del mismo Señor Jesús. Es en Lucas capítulo 5, dice así el versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por favor, comunícate con nosotros y cuéntanos tu decisión de hoy. Si tú a partir de hoy quieres girar en dirección contraria del pecado y dirigirte hacia Dios, Él te está esperando amorosamente en este preciso momento. Esa, amigo radioescucha, será la forma de que muestres un arrepentimiento genuino. ¿Quieres que te ayudemos a orar? Estamos para servirte. Llámanos a los teléfonos 81 83 75 50 51
y al 81 83 75 50 55. Vamos un momento con música y continuamos aquí en Ventana de Esperanza. Entró Jesús en Jericó y recorría la ciudad. La gente amontonada va, todos se acercan al Señor. Uno sintió curiosidad, Zaqueo se llamaba él, mas siendo bajo de nivel, a un sicomoro fue a trepar. Su mala fama lo alejó del resto de la sociedad, pues por riqueza y bienestar de los demás se aprovechó. Tú me buscabas con amor, mas como oveja te encontré. 99 yo dejé por ti, pues soy el buen pastor para lograr frutos de bien. En el árbol de Jericó he de colgar con gran dolor del árbol de Jerusalén. Jesús alzando su mirar, con gran dulzura lo llamó. Zaqueo, baja porque yo en tu casa hoy me de hospedar. Él muy deprisa descendió y muy contento fue a su hogar, pues se tenía que preparar, porque a Jesús él recibió. La gente empezó a murmurar, la casa es de un pecador, mas eso no importó al Señor, que allí feliz se fue a alojar. Tú me buscabas con amor, mas como oveja te encontré. 99 yo dejé por ti, pues soy el buen pastor para lograr frutos de bien. En el árbol de Jericó he de colgar con gran dolor del árbol de Zaqueo en pie dijo: Señor, de mi dinero la mitad hoy a los pobres voy a dar, pues conocí lo que es amor. Y si yo a alguno defraudé, le daré 4 veces más, porque justicia y caridad desde hoy serán mi proceder. Jesús le reveló su plan, hoy es un día de salvación. Aquí se cumple mi misión, también él es hijo de Abraham. Tú me buscabas con amor, mas como oveja te encontré. 99 yo dejé por ti, pues soy el buen pastor para lograr frutos de bien. En el árbol de Jericó he de colgar con gran dolor del árbol de Amigos, el arrepentimiento es necesario para iniciar sinceramente una relación con Cristo. Practicarlo a diario es preciso para cada uno de nosotros y así permanecer en estrecha comunión con Él y crecer espiritualmente. Todo ello nos conduce a la fuente del perdón divino y a su poder que transforma vidas. Para concluir, les comparto lo que encontramos en la Biblia en la segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice así: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amigo redescucha, no dejes pasar ni un momento más sin tomar esta decisión por Jesús. Hermano en Cristo, no dejes de compartir el Evangelio con más personas. Ayúdales a experimentar un arrepentimiento genuino. Comunícate con nosotros y cuéntanos cómo te ha hablado hoy la palabra de Dios.
Llámanos a los teléfonos 81 83 75 50 51 y al 81 83 75 50 55 o escríbenos al WhatsApp 811 782 98 58. Y mañana domingo todos cordialmente invitados a que nos acompañen en nuestras actividades. Los esperamos desde las 10 de la mañana en el estudio de la Biblia en la Escuela Bíblica Dominical. Tenemos grupos para todas las edades, así que anímate a acompañarnos con toda tu familia. Conocer la Biblia, amigos, es gratis, así que no te pierdas esta oportunidad. Y a partir de las 11:15 de la mañana tenemos la reunión de adoración. Los niños también tienen sus propias actividades. Comparto nuestra ubicación para que se animen a acompañarnos. Avenida Gonzalito 610 Sur, Colonia San Jerónimo en Monterrey, Nuevo León, México. Nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como ivets.mty. Sigue nuestras transmisiones en vivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Ivets Compartiendo Vida. Por favor, dale like a nuestros videos y comparte con tu familia y amigos. En Instagram nos encuentras como ivets.mty. Y cualquier duda respecto a nuestras actividades a lo largo de la semana, llama o escribe al WhatsApp 811 782 98 58. Agradecemos a todos ustedes su compañía y también al equipo de cabina en los controles por todo su apoyo en esta transmisión. Esta ha sido una producción y presentación de la Iglesia Bautista El Divino Salvador y su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Los esperamos el próximo sábado si Dios quiere. Yo soy Georgina Flores y deseo que Dios te bendiga.